al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Es siempre el primer domingo después de la Navidad. A veces coincide con otro domingo, con la fiesta, por ejemplo, el 1 de año, y entonces se desplaza. Pero este año, afortunadamente, tenemos la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia. El domingo le podemos dar toda la atención que merece. Lo primero que hay que decir, lo primero que tiene que decir un católico, es que la familia es una creación de Dios. Hoy hay supuestamente muchos tipos de familia. Bueno, para nosotros los católicos, la familia es una creación de Dios. El que no tiene fe es un asunto suyo, aunque creo que la razón da argumentos suficientes para afirmar que una familia es la unión de un hombre y una mujer. Una unión abierta a la descendencia, abierta a los hijos, que a veces, sin culpa de los padres, no vienen. Pero desde luego para nosotros, y ahí la revelación nos echa una mano para evitar que la razón se distraiga por caminos equivocados, para nosotros la familia es una creación de Dios y por lo tanto es la unión de un hombre y de una mujer abierta a la nueva vida. Esto es lo que enseña la Iglesia. Que hoy por decir esto te puedan meter en la cárcel no es más que una señal muy significativa de hasta qué punto está llegando la deshumanización de esta sociedad sin Dios. Pero si por decir lo que enseña la Iglesia tenemos que ir a la cárcel, pues habrá que aceptarlo. La familia, enseña la Iglesia, basada en la palabra de Dios, la familia es la unión de un hombre y una mujer. Lo otro se podrá llamar de otra manera, pero no se puede llamar familia. Hace ya muchos años, cuando empezó este debate, recuerdo que la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado en defensa de la familia, donde ponía un ejemplo, una comparación. Si tienes una moneda de curso legal, un billete de banco legal, ¿qué sucede si ponen en circulación monedas o billetes falsos? Pues que se devalúa el billete, la moneda auténtica. Hay billetes falsos en circulación que no están respaldados por el gobierno que los tiene que haber emitido. Cuando se ponen en circulación conceptos de familia que no son los correctos, repito, no solo para los católicos, sino también deberían de serlo a la luz de la razón, se devalúa el concepto de familia, el concepto verdadero de familia. Quizá me estoy jugando la cárcel al decir esto, pero esta es la fe de la Iglesia y esta es la fe que yo comparto, repito, además basada en mi razón, en mi razonamiento. ¿Qué problema tiene hoy la familia, además de esta devaluación del concepto de familia? ¿Qué problema tiene hoy la familia? Pues es un problema que viene también de este tipo de sociedad. La familia requiere pagar un precio.
y no estamos acostumbrados a pagar un precio por nada. Queremos que todo sea gratis. Pongo el ejemplo de mi país, de España, y no creo que sea el único, aunque desde luego en esto es uno de los peores. Los profesores tienen que permitir que el alumno pase al curso siguiente sin haber aprobado no sé cuántas asignaturas. No se está exigiendo un esfuerzo. Pedir un esfuerzo para lo que sea, repito, para aprobar una asignatura, es mal visto. ¿Cómo vas a exigir un esfuerzo? ¿Cómo vas a pedir al alumno que haga tarea? El alumno tiene que pasarse la vida de flor en flor, en un paraíso ideal, que luego se demuestra que no existe cuando llega la hora de conseguir un puesto de trabajo y no tiene la preparación suficiente para ello. Y entonces otras personas que quizá vienen de otros países donde sí les han exigido ese esfuerzo, están más preparados y consiguen ese puesto de trabajo. Es una sociedad blanda, es una sociedad fofa, amorfa, donde desde hace ya varias generaciones a los jóvenes no se les pide que hagan algo que les cueste. Esto no es así, seguramente, en todo Occidente, pero desde luego estoy hablando de mi país, de España, y la gente es cada vez más floja, con las consecuencias terribles en el ámbito de la familia, de que cuando hay un problema, como no han estado preparados para afrontar los problemas, lo que hacen es emprender el camino de la huida. Estamos viendo continuamente gente que huyen, por ejemplo, con el suicidio. El número de suicidios entre los jóvenes es altísimo. Huyen con las drogas. A veces serán ansiolíticos. Más del 60% de los jóvenes españoles tienen que tomar ansiolíticos para dormir, pero ¡qué barbaridad! ¿Por qué? Repito, porque han padecido las consecuencias de una educación permisiva, de una educación tolerante, de una educación que no les ha enseñado a distinguir el bien del mal y que no les ha enseñado a sacrificarse y a hacer esfuerzos. Todo tiene que ser gratis y, a ser posible, gratis total. Cuando llega un problema no saben qué hacer, huyen. Suicidio o droga o alcohol, no digamos cuál es el nivel de consumo de alcohol entre los adolescentes españoles. Hablo de España, que conozco, pero creo que esto se puede extender a otros países. ¿Y qué sucede con la familia? Pues que no se forman familias. El número de familias que se forman es bajísimo. ¿Y por qué no se forman? Porque tienen miedo a la ruptura. Entonces hay uniones, no sé si incluso la palabra unión sería la correcta, hay uniones que son transitorias mientras dure el sentimiento, y que a veces son tan transitorias y tan breves que no duran prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el otro, es decir, esa persona por la cual te has sentido atraída desde el punto de vista físico, cuando compartes la vida con esa persona te das cuenta de que tiene defectos, de que es un ser humano como tú. Y entonces, adiós. Adiós, hasta la próxima, que te va a pasar exactamente lo mismo. Y te van pasando los años y has tenido una enorme cantidad de uniones transitorias y te encuentras ya con una cierta edad en que tu única solución, tu único futuro es vivir solo. Esto es inhumano. Esta destrucción de la familia que se basa en la incapacidad de afrontar problemas, esto es inhumano y es la destrucción de la sociedad. Hablo no solo desde el punto de vista católico, sino, repito, desde el punto de vista de la razón. Naturalmente, la consecuencia es la carencia de los hijos, que o bien no nacen por el uso de los medios de control de la natalidad artificiales, o bien
cuando esos medios no se han puesto o han fallado, se les mata con el aborto. Es que no hay niños. Y esto es una cosa que vemos todos los días. He leído esta semana que en Japón, como tienen una tasa de natalidad tan baja, están pidiendo a los jubilados que vuelvan a incorporarse al mercado laboral, porque es imposible mantener la producción en ese país, que además tiene unas exigencias muy estrictas de cara a la inmigración. Es que esto no lo ve nadie, esto no lo ven los gobernantes, no lo ven los científicos, es algo evidente. Naturalmente esto se resuelve con la llegada de inmigrantes que se integran. Por ejemplo, en general, hablo de España, los latinos se integran bastante bien, o que no se integran, los que proceden de otros sitios, o los que proceden de otras religiones. Además de este problema de falta de integración en muchos casos, está la situación también terrible de que esos emigrantes, pasada una o dos generaciones, han adquirido las malas costumbres del país que los ha acogido y están haciendo lo mismo que hacían los anteriores: no casarse, no tener hijos, no asumir responsabilidades. Esta es la situación de la familia en tantos países, insisto, no solo desde el punto de vista de un creyente, sino desde el punto de vista de una persona que quiere tener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Esto es inhumano y esto conduce a la destrucción de la humanidad, no de la sociedad tal y como la conocemos, de la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en una fiesta como la de hoy de la Sagrada Familia es cambiar el orden de la frase. Y en vez de decir Sagrada Familia, que hace referencia a la de nuestro Señor Jesucristo con la Santísima Virgen y San José, tenemos que decir que la familia es sagrada. La familia no se toca, no se debería de tocar. Ninguna legislación debería poner en peligro lo que es esencial para la supervivencia de la especie humana. El hombre es el único ser vivo que puede adaptarse a cualquier situación externa. Hay hombres viviendo en el Polo Norte, los esquimales, y hay hombres viviendo en los desiertos más extremos del mundo, en el Sahel o en el desierto de Mongolia o en los desiertos del sur de África, los bosquimanos. El hombre se adapta. Un oso polar no puede vivir en Argelia. Y una palmera no puede sobrevivir en el Polo Norte. El hombre se adapta. No tenemos un nicho ecológico, es un término científico, no tenemos un nicho ecológico ligado a la latitud, a la altitud, a la geografía, al clima, a la humedad. No, el hombre se adapta, es capaz de cualquier cosa. Pero el nicho ecológico del hombre es la familia. Somos extraordinariamente frágiles. Nacemos con una fragilidad y con una debilidad que no tiene ningún otro ser humano, ningún otro ser vivo, ni siquiera los mamíferos con los que podamos estar más directamente emparentados. Esta fragilidad exige la existencia de la familia para que podamos sobrevivir. Y la familia, y hay que decirlo claramente, exige pagar un precio. No existe el gratis total, no existe nada. ¿Quieres ser médico? Pues tendrás que estudiar. ¿Quieres ser arquitecto? Pues tendrás que estudiar. Es decir, para cualquier cosa es necesario que tengas una capacitación, hasta para hacer la comida. Tendrás que prepararte y saber cómo se cocina. Exige pagar un precio, todo, el precio del estudio para ser abogado, el precio del estudio y del trabajo honesto y del trabajo esforzado para ser médico. Ah, no, para la familia, que es lo más importante para nuestra subsistencia, para eso no se pide ningún precio.
hay que pagar el precio de la familia. Y el precio de la familia, los demás no sé cómo harán. De hecho, muchas veces no lo pagan. Nosotros sabemos cómo se paga el precio. Se paga abrazando a Cristo y a Cristo crucificado. Cierto que habrá casos extremos, los hay. Lo he dicho 1000 veces, lo repito. Una mujer, por poner un ejemplo, no tiene que aguantarlo todo. No tiene que aguantar, por ejemplo, que su marido la maltrate o la pegue. No hay que pasar por todo en la vida, pero hay que pasar por mucho. Y las huidas no sirven más que para que prepares tu próximo fracaso. Cuando yo era un joven seminarista, apenas tendría 19, 20 años, recuerdo que el que era mi formador en ese momento, a mí y a los demás, nos puso un ejemplo. Nos dijo: os voy a contar la historia del tonto del pueblo. No sé si en otro sitio sucede, pero antes por lo menos en cada pueblo había un tonto. A lo mejor ahora ya no lo hay, o se llama de otra manera. Aquel pueblo tenía un tonto, era el tonto del pueblo. Bueno, y un día el tonto se dio cuenta de que era tonto, cosa que no suele suceder, pero en ese caso, como era una historieta, el tonto un día se dio cuenta de que era tonto, y dijo: soy el tonto del pueblo, y no quiero seguir siendo el tonto del pueblo. ¿Qué voy a hacer? Me cambiaré de pueblo. Y se cambió de pueblo. Y contaba este formador, me decía: ¿y qué pasó? Fue a otro pueblo, y en ese pueblo siguió siendo el tonto del pueblo. Porque el problema no estaba en el pueblo, el problema estaba en el tonto. Y añadía: y además, ahora ya sabían en 2 pueblos que era tonto. Hay que pagar el precio de la familia. O te vas a pasar la vida en una huida permanente y la vida pasa y los años pasan, o tienes que abrazarte a Cristo crucificado, tienes que pedirle a Dios la ayuda y la fuerza, y tienes que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, me habré equivocado. Hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió, y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor nos enseña el respeto a la ley. Nos enseña que las leyes justas, también las de los hombres, tienen que ser respetadas. Y por supuesto, las leyes de Dios. Pero también nos ha enseñado que hay excepciones, tiene que haberlas. Porque de lo contrario, la ley justa puede convertirse en algo dañino para el hombre, y el ejemplo de hoy es claro. Un milagro en sábado que suponía para la mentalidad judía de la época un acto de trabajo, lo cual estaba rigurosamente prohibido. Vas a misa, quizá la última misa que tienes oportunidad de ir. Es un deber, y es un pecado mortal no ir a misa pudiendo ir, salvo que estés enfermo. Vas a misa. En el camino te encuentras con una persona que quizá ha tenido un infarto, un accidente de tráfico. Está herida en el suelo. ¿Qué tienes que hacer? Hay una ley que tienes que cumplir. Tienes el deber de ir a misa el domingo. Es tu última oportunidad ese domingo. Pero hay una ley más importante, que es la del amor. Y esa ley del amor está por encima de todo. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado que si vas a misa y no puedes ir porque tienes que socorrer a alguien que está necesitado y que no puedes hacerlo además en otro momento, socorre a esa persona. Nosotros
no podemos justificar en función de las excepciones, no podemos justificar la ruptura de la ley. Pero tampoco podemos negar que hay situaciones donde las excepciones exigen la ruptura de esa ley. Lo hace nuestro Señor curando el sábado, y la Iglesia nos enseña con el ejemplo que he puesto a que hay que hacerlo, por ejemplo, cuando llega el momento en que alguien te necesita. Dicho esto, en cada milagro hay siempre una enseñanza simbólica. Un hombre con la mano paralizada. La mano paralizada, no sabemos si la izquierda o la derecha, te imposibilita de hacer determinadas cosas. Pero yo conozco mucha gente que tiene la mano paralizada, muchísima gente, ambas manos paralizadas. Y generalmente es el corazón el que está paralizado y como consecuencia la mano. El egoísmo, la falta de generosidad, la ausencia de amor para compartir no lo necesario para ti o la prevención justa para tu familia, sino lo que te sobra. Eso es la mano paralizada. No eres capaz de dar, y no porque no tengas, sino porque no amas. Por eso el Señor, detrás de este milagro en el cual rompía con esta esclavitud rígida del sábado, detrás de este milagro nos está dando una enseñanza a cada uno de nosotros. Lo dirá en otras ocasiones de otra manera, por ejemplo, la bellísima parábola del buen samaritano. Un católico, un seguidor de Jesucristo, no basta, no se puede conformar con no hacer el mal. Un católico tiene el deber de hacer el bien. Hacer el bien es algo que piden todas las religiones. Quizá algunas sectas satánicas no, pero lo piden todas las religiones. La diferencia está en que para ellos es un consejo y que si no lo haces no pasa nada. Te exigen, eso sí, que no hagas el mal. Para nosotros, los seguidores de Jesús, hacer el bien no es un consejo, es una obligación. Tenemos el deber de amar, tenemos el deber de ayudar. En función de nuestras posibilidades, por supuesto, pero también recordando aquella enseñanza de Santa Teresa de Calcuta, siendo capaces de dar hasta que te duela. Ahí, desde luego, sí te puedes parar. Palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de la Concepción Inmaculada de María. Es también segundo domingo de Adviento, pero por un privilegio de la Santa Sede del Papa, en aquellos países donde la celebración de la Inmaculada es una fiesta especialmente importante, en España desde luego, y no solo en España, se permite que la celebración
no sea del segundo domingo, sino que sea de la Inmaculada, aunque tendremos presente también en la misa las intenciones de este segundo domingo de Adviento, marcado ya por la figura de San Juan Bautista, que va a preparar el camino al Señor. El Señor vino porque nos amaba y porque quería salvarnos, pero necesitaba para ser hombre una mujer. Lo necesitaba. En el orden de la creación, Él había decidido esto, que un hombre tenía que nacer de una mujer. Lo necesitaba. María era necesaria, la mujer era necesaria. ¿Qué mujer? ¿Y por qué María fue la elegida? Fue concebida sin pecado original en el seno de su mamá, Santa Ana, 9 meses antes de que naciera ella, la Santísima Virgen, y después 15, 16 años antes de que tuviera lugar la concepción de Jesús en su seno virginal. Pero esto podía haber ocurrido como una hipótesis sin que después hubiera sucedido lo que sucedió, es decir, la respuesta del sí de María a la petición de Dios a través del ángel. Los padres de la Iglesia primitivos gustaban de llamar a la Virgen la nueva Eva y decían, si por una mujer entró el pecado en el mundo, por otra mujer ha entrado la salvación. Si una mujer fue víctima y cayó en la tentación de la serpiente, otra mujer, María, va a ser la que pise la cabeza a la serpiente. ¿Qué significa eso de que María es la nueva Eva o la segunda Eva? Significa que hubo una primera que también fue creada, no concebida en este caso, fue creada sin el pecado original. Y sin embargo, cometió ese pecado. Por lo tanto, cabe la hipótesis, imaginemos, es una hipótesis absurda, pero cabe la hipótesis de que hubiera habido otras y que llegado el momento hubieran dicho a la petición del ángel, repito, una hipótesis absurda, que hubieran dicho a la petición del ángel, no. María dijo sí. No era un sí predeterminado, obligado, que ella no podía rechazar. No tendría mérito, no tendría valor si no hubiera podido decir no. En cambio dijo sí. ¿Cuál es la diferencia entre Eva y María? Las dos sin pecado original. Eva soñó y se dejó engañar con la pretensión, la oferta del demonio de convertirse en diosa. Esta fue la oferta. Si desobedecéis, si coméis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está prohibido, es decir, si decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, eso es lo que significa ese árbol. Si decidís por vosotros mismos que lo bueno es lo que os conviene, lo que os interesa, lo que os gusta, y lo malo es lo que no os conviene, entonces seréis dioses. Ser Dios está ligado, según la serpiente, según el demonio, a la capacidad de decidir de forma independiente, de forma autónoma, qué es bueno y qué es malo. ¿Cuánto se parece esto a lo que está pasando en la Iglesia hoy, en tantos países, de una forma especial en Alemania, pero no solo allí? Nosotros, sin contar con Dios, sin contar con la naturaleza humana creada por Dios, sin contar con la revelación a través de la palabra, a través de la tradición, es decir, de las enseñanzas continuas durante 2000 años de la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo, nosotros decidimos ahora
que esto que antes era malo ahora va a ser bueno. ¿Qué hay detrás? Exactamente lo mismo que hubo detrás del primer pecado. Soberbia, soberbia. La soberbia de querer ser dioses, la soberbia de creerse igual a Dios, la soberbia de creerse superiores a Dios. ¿Qué sabrá Dios? Es lo que en el fondo dicen los que consideran que hay que hacer la nueva iglesia con la nueva moral sexual o con las nuevas leyes y enseñanzas dogmáticas. ¿Qué sabrá Dios? ¿Qué sabrá San Pablo, aquel antiguo, una persona que odiaba a las mujeres según ellos, que era absolutamente homófobo según ellos? ¿Qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán los mártires? ¿Qué sabrán los santos de la historia de la Iglesia? Nosotros sabemos, nosotros. ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta soberbia! La soberbia fue el primer pecado. La soberbia produjo la desobediencia, pero antes de la desobediencia estuvo la soberbia. La soberbia de querer ser Dios, de considerarse ya igual a Dios, e incluso de considerarse superiores a Dios. La soberbia se tradujo en desobediencia, la desobediencia provocó la pérdida de la inocencia original y la pérdida del paraíso. Pero hay otra virtud que murió en esa batalla, el agradecimiento. ¿Por qué? Adán y Eva tenían que haber dicho a la serpiente, a sí mismos, aunque fuera verdad lo que tú nos ofreces, tenían que haberle dicho al demonio, aunque fuera verdad, aunque fuéramos a ser dioses, seríamos, si hacemos lo que nos estás diciendo, seríamos ingratos. Mira todo lo que hemos recibido. Es maravilloso. Vivimos en el Edén, en el paraíso original. Es maravilloso. Y aunque nos dieran más de lo que tenemos, no lo queremos a costa de ser desagradecidos hacia aquel que nos ha creado y que nos ha dado todo esto. La soberbia no solo les llevó a la desobediencia, sino que la soberbia sacrificó en su altar, en el altar erigido al demonio, sacrificó el agradecimiento debido. Y ahora fijémonos en la Santísima Virgen María. Fijémonos un momento en las diferencias entre aquella primera Eva y esta segunda Eva, la Santísima Virgen. Fijémonos en eso. ¿Qué es lo que hace María? Es verdad que interroga al ángel, pero no porque tenga dudas, que está preguntando por la forma. ¿Cómo será eso? Y está sentando con este interrogatorio que ella, la Inmaculada, le hace al arcángel, está sentando un principio básico en la teología moral cristiana. El fin no justifica los medios. ¿Cómo será eso? El fin es bueno, estoy de acuerdo. Me has contado una historia muy bonita, estoy de acuerdo. Pero, ¿y cómo va a ser eso? El fin, muy bien. ¿Y cuáles van a ser los medios? Porque yo no conozco varón. Yo soy ya desposada. ¿Me quieres decir cómo va a ser eso? Cuando el ángel da explicaciones, ella acepta. Eva quiso ser diosa. María se define a sí misma como la esclava. No ya una mujer libre, que lo era, sino la esclava. No la esclava de su marido, la esclava del Señor. El deseo de Eva de ser diosa, la soberbia, la llevó a la ingratitud y a la desobediencia. El deseo de María de ser la esclava del Señor
la llevó a la obediencia. Aquí está la esclava, hágase en mí según tu palabra. Y la llevó al agradecimiento. San Juan de la Cruz dice, da una norma de comportamiento en la vida. No siempre se cumple, por desgracia, debido no a la norma, sino a cómo somos los seres humanos heridos por el pecado original. San Juan de la Cruz dice, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. A veces no se cumple. Pones amor y no encuentras amor. Pero es la norma que utiliza Dios. San Juan Evangelista, lo dice claramente. Dios nos amó primero. Dios ha tenido la iniciativa en el amor. Esperando que, añade San Juan, por eso nosotros debemos amar a Dios y por amor a Dios debemos amar al prójimo. Es decir, Dios creó a Adán y Eva, les dio el paraíso, la vida, todo. Ellos con su soberbia desobedecieron y sacrificaron en el altar de esa soberbia la gratitud que le debían a Dios. María, por el contrario, había recibido amor, no sé si tanto como Eva y Adán. Había recibido amor, había tenido unos padres santos y ella, posiblemente sin saberlo, era inmaculada, concebida sin pecado original. Ella había recibido amor. No vivía en un paraíso, vivía en una pequeña aldea humilde, tenía que trabajar. Desde niña tendría que ir al pozo que estaba a unos cuantos cientos de metros de su casa. Aún se conserva ese pozo allí en Nazaret. Bueno, había recibido amor y ahora quería dar amor. Donde hubo amor, ella dio amor. Eva, donde hubo amor, dio soberbia y desobediencia. Este es el camino de Dios y este es el camino de María. Y ahora nosotros, contemplándola a ella, la Inmaculada, la que fue siempre inmaculada, no solamente en el momento de su concepción, sino la que mantuvo siempre su alma pura y limpia, sin pecado, y no solo el pecado original, la Inmaculada es para nosotros ese modelo. No somos inmaculados, hemos nacido con el pecado original, pero la humildad, el agradecimiento por la gracia de Dios nos hacen de alguna manera inmaculados. Nuestra alma de alguna manera se vuelve limpia, transparente, cuando es humilde y cuando es agradecida. No puede ser agradecida si no es humilde. La humildad precede al agradecimiento. La persona humilde, lo que recibe, un abrazo o un donativo, una ayuda o un gesto de cariño, algo natural como la salud o un favor que te están haciendo para encontrar un trabajo, la persona humilde agradece. Y agradece porque es humilde, es decir, agradece porque es consciente de que es un don, de que no tiene derecho a eso que está recibiendo, de que es un regalo inmerecido lo que está recibiendo. Por el contrario, la persona soberbia, todo lo que le den es siempre poco para ella. Sea lo que sea, el amor de sus padres es poco, merece más, tiene derecho a más. Alguien le hace un favor, apenas un gracias de cortesía. Dios nuestro Señor, que le ha creado, te enfadas con Él si no te da más, y al día siguiente más, y después más. Aprendamos esto de la Inmaculada. La humildad de saber que todo es gracia y que lo que tenemos es un regalo inmenso.
y que incluso las cruces de la vida también pueden ser un regalo cuando las aprovechamos para unirnos más a Dios y prepararnos para la vida eterna. Y esa humildad lleva de forma natural a la gratitud. He recibido, Señor, aquí estoy, Señor, como agradecimiento a ti, no porque sea algo que sale de mí por mi bondad, mi generosidad, sino porque es algo que debo hacer, que es mi deber, que es mi obligación, al darme cuenta de tu amor infinito, de que has derramado tu sangre por mí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Mi vida es tuya. Mis proyectos son para ti, no tengo proyectos. Mis proyectos son los tuyos, los que tú tengas. Yo no tengo ningún otro proyecto más que hacer tu voluntad. Pisemos la cabeza de la serpiente en nuestra alma. No dejemos que la semilla del diablo eche raíces en nosotros, haciéndonos creer que somos tan importantes, tan grandes, que merecemos más, que es poco lo que nos dan, incluso que Dios tiene que estar a nuestro servicio.